¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? El misterio que muchos no han visto. Imagina por un momento la primera familia de la historia humana. No había ciudades. No había templos. No había reyes. No había ejércitos. No había cárceles. No había jueces humanos. Solo una familia. Viviendo fuera del Edén. Adán y Eva ya habían conocido el paraíso, pero también habían conocido la caída. Ya sabían lo que era caminar con Dios, pero también sabían lo que era ser expulsados de su presencia. Habían probado el dolor de la desobediencia, el peso de la culpa, la vergüenza de esconderse y la tristeza de saber que algo perfecto se había roto. Y entonces nacen sus hijos. Primero Caín. Eva lo recibe con esperanza. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín representa fuerza, posesión, logro, una nueva oportunidad. Después nace Abel. Su nombre significa algo como vapor, aliento, algo pasajero. Y sin saberlo, su propio nombre parecía anunciar que su vida sería breve. Dos hermanos. Uno trabaja la tierra. El otro cuida ovejas. Caín era labrador. Abel era pastor. Y aquí comienza el misterio. Porque llega un día en que los dos se presentan delante de Dios con una ofrenda. Caín trae fruto de la tierra. Abel trae de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y la Biblia dice algo que ha provocado preguntas durante miles de años. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y aquí nace la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios aceptó a Abel y rechazó a Caín? ¿Fue porque Abel trajo carne y Caín trajo frutos? ¿Fue porque Dios prefería sangre? ¿Fue injusticia? ¿Fue favoritismo? ¿O había algo más profundo escondido detrás de esa escena? Porque si miramos rápido, podríamos decir, Caín también trabajó. Caín también produjo. Caín también trajo algo. Y eso es cierto. Pero la Biblia no está mirando solamente lo que Caín llevaba en las manos. Dios estaba mirando lo que Caín llevaba en el corazón. Y esa es la parte que cambia todo. El texto dice que Caín trajo del fruto de la tierra. No dice que trajo lo primero. No dice que trajo lo mejor. No dice que trajo lo más excelente. Pero cuando habla de Abel, el texto sí se detiene en los detalles. Dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Eso significa que Abel trajo lo primero. Lo mejor. Lo más valioso. Abel no le dio a Dios lo que le sobraba. Abel le dio a Dios prioridad. Y ahí está una de las primeras lecciones profundas de esta historia. Dios no busca solamente una ofrenda. Dios busca un corazón que lo ponga primero. Porque muchas veces el problema no es lo que damos. El problema es la actitud con la que damos. Podemos darle a Dios tiempo, pero darle el tiempo que sobra. Podemos orar, pero orar sin fe. Podemos servir, pero servir buscando reconocimiento. Podemos cantar, pero tener el corazón lejos. Podemos hacer cosas religiosas, sin una relación verdadera con Dios. Y eso fue lo que pasó con Caín. Su ofrenda no era solo un problema de frutos. Era un problema de fe. Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Esa es la clave. Abel no fue aceptado porque era perfecto. Fue aceptado porque se acercó a Dios con fe. Caín no fue rechazado porque era agricultor. Fue rechazado porque su corazón no estaba correcto delante de Dios. Y cuando Dios rechaza su ofrenda, ocurre algo terrible. Caín se enoja. Su rostro decae. La ira empieza a arder por dentro. Pero aquí viene una de las partes más impresionantes de la historia. Dios no lo abandona. Dios le habla. Le pregunta, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios no le pregunta porque no sabe. Dios le pregunta para que Caín mire dentro de sí mismo. Era como si Dios le estuviera diciendo, Caín, detente. Mira tu corazón. Todavía estás a tiempo. Y luego Dios le da una advertencia poderosa. El pecado está a la puerta. ¡Qué imagen tan fuerte!
El pecado no estaba todavía dentro. Estaba en la puerta, esperando, acechando, buscando permiso para entrar. Dios le estaba diciendo, Caín, esto todavía no tiene que terminar mal. Puedes dominarlo. Puedes vencerlo. Puedes corregir tu camino. Pero Caín no escuchó. Y aquí vemos cómo trabaja el pecado. Primero viene la comparación. Luego la envidia. Luego el enojo. Luego el resentimiento. Luego el odio. Y finalmente, la destrucción. Caín no mató a Abel de un momento a otro. Primero dejó entrar algo en su corazón. El asesinato comenzó antes del campo. Comenzó en el altar. Comenzó cuando Caín prefirió enojarse en vez de arrepentirse. Y eso es fuerte, porque muchas personas hacen lo mismo. Cuando Dios corrige, se ofenden. Cuando alguien más es bendecido, se comparan. Cuando alguien hace las cosas bien, sienten rabia en vez de admiración. Cuando su corazón queda expuesto, atacan al que le sirvió como espejo. Abel no le hizo daño a Caín. Abel simplemente hizo lo correcto. Pero para un corazón lleno de orgullo, la justicia de otro se siente como una acusación. Entonces Caín invita a Abel al campo. Y allí, lejos del altar, lejos de sus padres, lejos de cualquier testigo humano, Caín se levanta contra su hermano y lo mata. El primer asesinato de la historia no fue entre enemigos. Fue entre hermanos. Y eso lo hace aún más doloroso. Porque el pecado no solo destruye al culpable, también destruye relaciones, familias, generaciones. Después del crimen, Dios vuelve a hablar. Le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín responde, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Qué respuesta tan fría! Primero miente, después se burla. Ya no hay humildad. Ya no hay temor. Ya no hay sensibilidad. El corazón que no quiso arrepentirse ahora se ha endurecido por completo. Pero Dios le responde, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre habla. Aunque nadie más vio, Dios vio. Aunque Caín pensó que lo había escondido, la tierra misma daba testimonio. Y esta parte es poderosa. Dios escucha la sangre del inocente. La injusticia no queda olvidada delante de Dios. Lo que los hombres esconden, Dios lo ve. Lo que se entierra en secreto, clama desde la tierra. Pero la Biblia también nos muestra algo más adelante. Hebreos dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba justicia. La sangre de Cristo clama perdón. La sangre de Abel denunciaba al culpable. La sangre de Cristo ofrece misericordia al culpable que se arrepiente. Y ahí está el Evangelio escondido en esta historia antigua. Caín representa al ser humano que quiere acercarse a Dios en sus propios términos. Abel representa al ser humano que se acerca con fe, humildad y dependencia. Caín trae el fruto de su esfuerzo. Abel trae una vida entregada. Caín confía en lo que produce. Abel reconoce que necesita sustitución, sangre, perdón. Y toda la Biblia va caminando hacia ese punto. Los sacrificios de animales apuntaban a Cristo. El Cordero de Abel anunciaba, de manera silenciosa, al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por eso esta historia no se trata solamente de dos hermanos. Se trata de dos caminos. El camino de Caín y el camino de Abel. El camino de la apariencia. Y el camino de la fe. El camino del orgullo. Y el camino de la humildad. El camino de Dios tiene que aceptar lo que yo quiera darle. Y el camino de Señor, me acerco a ti como tú has pedido. Y aquí tenemos que hacernos preguntas serias. ¿Le damos a Dios lo primero o lo que sobra? ¿Nos acercamos con fe o por costumbre? ¿Nuestra adoración nace del corazón o solo de la rutina? ¿Nos molesta cuando otros son bendecidos? ¿Nos corregimos cuando Dios nos confronta o nos endurecemos como Caín? Porque la historia de Caín no está en la Biblia solo para que señalemos a Caín. Está ahí para que nos miremos a nosotros mismos. Cada vez que damos sin fe, hay algo de Caín. Cada vez que adoramos con orgullo, hay algo de Caín.
Cada vez que nos enojamos porque otro fue aceptado, hay algo de Caín. Cada vez que el pecado toca la puerta y nosotros le abrimos, estamos caminando hacia el mismo peligro. Pero también hay esperanza. Porque Dios habló con Caín antes de que cometiera el crimen. Eso significa que Dios advierte antes de juzgar. Dios llama antes de castigar. Dios confronta antes de que sea demasiado tarde. Y aún después del crimen, aunque Caín recibió consecuencias, Dios puso una señal para protegerlo. Eso no significa que Dios aprobó su pecado. Significa que incluso en el juicio, Dios mostró misericordia. Caín perdió la estabilidad. Perdió su tierra. Se volvió errante. Pero Dios no permitió que la violencia se multiplicara sin control. La historia de Caín es oscura, sí, pero no termina en oscuridad. Después nace Set. Y la Biblia dice que en los días de su descendencia los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Después del fracaso, Dios abrió una nueva línea. Después de la muerte, Dios permitió un nuevo comienzo. Después del crimen, todavía hubo esperanza. Y eso nos muestra algo poderoso. El pecado puede causar destrucción, pero no puede detener el plan de Dios. Caín mató a Abel, pero no pudo matar la promesa. El mal hirió la historia, pero no la pudo controlar. Dios siguió obrando. Y de esa línea, generaciones después, vendría Cristo. El verdadero justo. El inocente. El que también sería rechazado. El que también sería entregado a la muerte. Pero a diferencia de Abel, Jesús no murió sin saberlo. Jesús entregó su vida voluntariamente. Abel murió por la violencia de su hermano. Cristo murió por amor a sus enemigos. Y por eso su sangre habla mejor. La pregunta entonces no es solo, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? La pregunta más profunda es, ¿qué tipo de corazón estoy trayendo yo delante de Dios? Porque Dios no se impresiona con apariencias. Dios no se deja engañar por rituales. Dios no mira solo las manos. Dios mira el corazón. Y si hoy descubres que has estado dando sobras, todavía puedes cambiar. Si has estado adorando sin fe, todavía puedes volver. Si hay enojo, envidia o resentimiento dentro de ti, todavía estás a tiempo. El pecado puede estar en la puerta, pero no tienes que abrirle. Dios le dijo a Caín, tú puedes dominarlo. Y esa palabra sigue viva. No estás condenado a repetir el camino de Caín. Puedes elegir el camino de Abel. Fe, humildad, obediencia, prioridad. Un corazón sincero delante de Dios. Porque la ofrenda que Dios acepta no es la más vistosa. No es la más cara. No es la más pública. Es la que nace de un corazón rendido. Un corazón que dice, Señor, no vengo confiando en mis obras. No vengo confiando en mi esfuerzo. No vengo a impresionarte. Vengo porque te necesito. Vengo porque sin ti no soy nada. Vengo con fe. Ese fue el secreto de Abel. Y ese fue el problema de Caín. Uno trajo una ofrenda con fe. El otro trajo una ofrenda sin corazón. Y Dios vio la diferencia. Hoy, Dios sigue viendo la diferencia. Así que antes de mirar a Caín con desprecio, miremos nuestro propio altar. Miremos nuestra manera de orar. Nuestra manera de dar. Nuestra manera de servir. Nuestra manera de reaccionar cuando Dios nos corrige. Porque quizá el verdadero misterio no es por qué Dios rechazó a Caín. Quizá el verdadero misterio es cuántas veces nosotros hemos estado cerca de Dios por fuera, pero lejos por dentro. Y aún así, Dios sigue llamando. Sigue preguntando. Sigue advirtiendo. Sigue dando oportunidad. La puerta todavía puede cerrarse al pecado. El corazón todavía puede volver a Dios. Y la historia todavía puede cambiar. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque tal vez esa persona está justo en el momento en que Dios todavía le está hablando. Antes de que abra la puerta equivocada.